Saludos virtuales, hermanos, que el Señor les bendiga. Quien les habla, la hermana Noelia Alfonso. A mí me corresponde hablar acerca de la asignatura Administración Eclesiástica de la especialización Mención Eclesiología. Administrar implica liderar integralmente con el auxilio del Espíritu Santo y la mente de Cristo. De manera que esta asignatura tiene como propósito descubrir herramientas que ayuden a una mejor administración con el fin de traer eficiencia, orden y organización al trabajo de la iglesia, para que todos los recursos sean usados efectivamente para alcanzar los logros significativos en el reino, sirviendo mejor a las personas y logrando la misión de la iglesia de manera coordinada. De manera entonces que esta asignatura permite una adecuada administración de la vida y capacitar para una correcta gestión de las congregaciones, de conformidad con Marcos 1:17, que señala: y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis, es decir, los va a instruir, los va a guiar para que sean pescadores de hombres. Ya teniendo claro cuál es el propósito de la asignatura Administración Eclesiástica, surge la interrogante, pero ¿qué es administrar? Y administrar es nada más y nada menos que el manejo de todo lo que somos, de todo lo que sabemos y de todo lo que tenemos. Desde el punto de vista de la iglesia, implica compartir una visión, guiar a concretarla y evaluar los resultados. Se trata entonces de un proceso de lograr los propósitos y planes de Dios mediante el uso apropiado de los talentos humanos, así como de los recursos materiales y espirituales. De manera que administrar comprende, en primer lugar, recursos espirituales. En segundo lugar, a las personas, sus talentos, dones, conocimientos y capacidades. Y por último, los recursos económicos. Al referirnos a los fundamentos de la administración en la Biblia, en primer lugar tenemos que entender y asumir que la iglesia es una empresa 100% administrable, ya que comprende aspectos materiales, humanos y espirituales. Algunas citas bíblicas que hacen referencia a la administración en la Biblia. Tenemos en primer lugar a Génesis 1, donde señala que la creación de Dios fue detallada y que tenía una perfecta organización, pero que además todos los días Dios evaluaba lo que iba haciendo, pues reiteradamente en la palabra de Dios se lee: y vio Dios que era bueno y continuo, donde marca de la pauta de lo que es una buena administración, detallada, organizada, supervisada y evaluada y con seguimiento. También Marcos 3, 14, 15 habla acerca del establecimiento de los 12 para que estuviesen con Jesús y realizaran una determinada acción, ¿verdad? Para una determinada función con un determinado objetivo. Es decir, que Jesús estableció un equipo de trabajo para poder llevar a cabo aquello que estaba previsto. Por su parte, Corintios 4:1 nos habla de que somos administradores de los ministerios de Dios, de los misterios de Dios, y Pedro 4:10 nos señala que debemos administrar el don que hemos recibido como administradores de la multiforme gracia de Dios. También es un elemento fundamental de la administración el apreciar, que significa ver un poco más allá de lo que el común de la gente logra ver en el aspecto físico, material y espiritual. De manera pues que el líder, el administrador,
el guía, debe desarrollar la capacidad de imaginar y discernir el efecto que puede ser la consecuencia de una determinada causa con el mayor criterio posible. El observar entonces implica reconocer los talentos de las personas, pero también implica ver las necesidades de la gente para luego estructurar elementos que lleven a solucionar esas necesidades. Así en Mateo 15, 32, 39, Jesús le enseña a sus discípulos la compasión hacia la gente. De manera que el líder, el pastor, debe observar la situación real para luego poder planear. Y eso implica que debe tener características de buen observador. Observar sin preconceptos, sin ideas preconcebidas, pero con objetividad, sin generalizar, de manera realista, informándose, analizando los hechos, organizando para después decidir conforme al plan adecuado, buscando consejos de personas sabias, de acuerdo a Proverbio 11:14. Personas con sabiduría, con experiencias, que sean profesionales en cada área dependiendo de la necesidad o del problema que se esté presentando. Igualmente es importante en el marco de esa administración apreciar esas capacidades y talentos de las personas, descubrirlas y ponerlas en práctica, ponerlos en acción. En tercer lugar, como fundamento de la administración en la Biblia, tenemos el planificar. Una vez que se ha apreciado la situación, planificar, fijando objetivos que sean claros y alcanzables, trazando el camino para alcanzarlo, basado en datos y en cálculos. Es importante que los datos sean reales y exactos y que se pueda calcular la posibilidad de éxito, de fracaso, el tiempo, el dinero, el personal, los elementos que se requieren, si el objetivo es motivador, si habrá gozo y disposición para realizarlo. En cuarto lugar tenemos la organización, ¿verdad? Indiscutiblemente que para organizar primero se debe haber planificado. Estos objetivos deben conllevar unas metas y subsiguientemente unos planes de acción. Entonces ahora hay que organizar, acomodar todos los medios para lograr el fin. Allí vemos en Génesis 1:1 del 2 al 3 el mundo y todo lo que él existe. En el Salmo 139:13, en Isaías 64:8 se refiere que al hombre puso cada órgano en su lugar, como Dios organizó la iglesia. Es decir, Dios organizó la creación en general, organizó al hombre internamente, su sistema circulatorio, su aparato digestivo, todos los órganos en su lugar. Organizó a la iglesia, ¿verdad? Siendo Cristo cabeza de la iglesia, siendo el hombre cabeza de la mujer. Entonces, Dios es un Dios de orden, es un Dios de organización y ese es un proceso fundamental dentro de la administración de la iglesia. Pero esta organización implica a su vez descentralizar, involucrar y delegar. Y como último paso y fundamento de la administración en la Biblia está la dirección, que implica guiar a todos al éxito. Y para lo cual debe haber comunicación, atendiendo y entendiendo, motivación, buenos objetivos, buena gestión, reconocimiento, desafío y evaluación, que implica mirar hacia atrás con la intención de corregir y asimilar experiencias. Y muchas veces, si fuese necesario, cambiar el camino. De manera que administrar es un proceso constante, como se evidencia en Génesis 1, que ya lo mencionamos. Con base a estos fundamentos se puede afirmar que el perfil del administrador cristiano eficaz es el de líder espiritual que haya recibido su liderazgo y autoridad de Dios y sea guiado por él,
que analice en profundidad la realidad y sea centrado y objetivo, que clarifique objetivos alcanzables y los comunique eficientemente, y que anime, que evalúe la tarea y que de ser necesario corrija. Y ya para finalizar podemos concluir que el plan de Dios requiere cumplimiento del presupuesto, así como de las normas tributarias y contables. También implica la necesidad que todos los miembros de la iglesia sean capacitados en todas las áreas de la vida personal y de la iglesia. Innegable que todos tienen talento. La gente común no existe. Por lo tanto, los pastores deben entender esto al considerar la administración y por ende el involucramiento pleno de toda la congregación. Muchas gracias por su atención.